Bien, ahí tenemos la imagen del cerebro y las distintas partes del sistema auditivo. Para mayor detalle puedes pausar el video y analizar esta imagen o bien investigar en San Google. Continuamos. Efecto del ruido en humanos, sistema auditivo. Luego estos impulsos eléctricos se transmiten al cerebro, el cual las recibe y las interpreta en terminales cerebrales, teniendo recién significado para la persona. El sistema de transmisión de la cóclea al cerebro se compone de unas 30.000 fibras nerviosas que, partiendo del órgano de Corti, forman el nervio auditivo. Esto va a sonar un poquito... Ahí está, bien. Estas se agrupan por la frecuencia de las señales sonoras que llevan. El número de fibras que hace vibrar un sonido le da al cerebro la medida de su intensidad. Alrededor del 20% de los habitantes de Europa Occidental están expuestos a niveles de ruido que se consideran inaceptables, superiores a 65 decibeles. Otro 40% aproximadamente están expuestos a niveles comprendidos entre 55 y 65 decibeles absolutos. Bueno, el título de esta diapo es Problemática actual del ruido. Directa relación entre expansión urbana y densidad poblacional con la contaminación generada. Desconocimiento de la cantidad de población en Chile expuestas a niveles de ruido inaceptables o que interfieren negativamente en el diario vivir. Ruido y pérdida de audición. Cualquier reducción en la sensibilidad de audición es considerada pérdida de audición. La exposición a niveles altos de ruido por un largo tiempo daña las células de la cóclea. El tímpano rara vez es dañado por el ruido industrial. El primer efecto fisiológico de exposición a niveles altos de ruido es la pérdida de audición de 4 a 6 kHz. El efecto de pérdida de audición después de abandonar el sitio es temporal y por lo tanto el umbral de audición original es recuperado. Si la exposición al ruido se repite antes del periodo de recuperación, puede tornarse irrecuperable. Problemática actual del ruido. Efectos del ruido en la población. Efectos subjetivos. Interferencia del sueño. Estrés. Depresión. Irritabilidad. Cansancio, etc. Efectos objetivos. Pérdida auditiva. TTS, PTS. Me llama la atención cuál es el significado de estas dos siglas. Efectos fisiológicos a corto plazo y a largo plazo. Ruido y pérdida de audición. Los efectos del ruido sobre la audición pueden dividirse en tres categorías. Trauma acústico. Es el daño orgánico inmediato del oído por excesiva energía sonora. Se restringe a los efectos de una exposición única o relativamente pocas exposiciones a niveles muy altos de presión sonora. El ruido extremadamente intenso que llega a las estructuras del oído interno sobrepasa los límites fisiológicos de este, produciendo la rotura completa y alteración del órgano de Corti. Por lo general, como resultado del trauma acústico, suele producirse cierto grado de pérdida de audición permanente. Esos son los efectos de un trauma acústico. B. Desplazamiento temporal del umbral inducido por el ruido, ni TTS. El desplazamiento temporal del umbral de la audición inducido por el ruido tiene como resultado una elevación de los niveles, pérdida de la sensibilidad auditivos después de la exposición al ruido. En este tipo de desplazamientos, la pérdida de audición es reversible. Desplazamiento permanente del umbral inducido por el ruido, NIPTS. El desplazamiento permanente del umbral inducido por el ruido, la pérdida de la audición no es reversible, permanece durante toda la vida de la persona afectada. Este desplazamiento puede ser el resultado de un trauma acústico o estar producido por el efecto acumulativo de las exposiciones repetidas al ruido durante periodos de tiempo de muchos años. Acufenia, o me imagino que se lee acufenia.
Se trata del silbido que se presenta al interior del sistema auditivo sin un estímulo acústico aparente. Se genera al alterarse el nervio auditivo, producto de exposición a ruido urbano. Como efectos de esto, la persona que lo padece puede experimentar cambios de carácter y ansiedad. Ahí. Ubicación de la patología orgánica. Las exposiciones repetidas a niveles altos de ruido durante un periodo prolongado pueden dañar la estructura del órgano de Corti, localizado en la cóclea. Las estructuras más susceptibles a la lesión por ruido son las células sensoriales receptoras, células pilosas. Dependiendo de la severidad de la exposición al ruido, se puede producir la destrucción de dichas células receptoras o puede conducir al colapso de secciones completas del órgano de Corti. Contrariamente a lo que ocurre con la lesión coclear por trauma acústico, la lesión debida a la exposición continuada al ruido no se produce porque supere los límites físicos de las estructuras afectadas, sino más bien por un mecanismo físico-químico, la tensión metabólica que se ejerce sobre las células más estimuladas como resultado. Mira, wow, creo que lo leí bastante mal. Bueno, lo leeré de nuevo. Contrariamente a lo que ocurre con la lesión coclear por trauma acústico, la lesión debida a la exposición continuada al ruido no se produce porque superen los límites físicos de las estructuras afectadas, sino más bien por un mecanismo físico-químico. 2 puntos. La tensión metabólica que se ejerce sobre las células más estimuladas. Como resultado, se produce una disfunción de dichas células, que dependiendo del grado de lesión, provocará una pérdida de audición temporal o permanente. Pérdida de audición por edad. Bien, aquí podemos ver, esto va a sonar igual nuevamente, ahí, listo. Pérdida de audición por edad. Dice pérdida de audición en decibeles en un hombre y en una mujer en años. Aquí tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Aquí podemos ver que a los 30 perdemos cerca de 4 decibeles de audición. Y estas líneas, dice Hertz, 250, 1000, 2000, 3000, 4000. Ya a los 80 años ya perdemos cerca de 70 decibeles. Wow. Las mujeres pierden menos. Son más fuertes. Bueno, continuamos. Efecto del ruido en los sistemas extraauditivos. Dilatación de la pupila. Aumento de producción de hormonas de la tiroides. Wow. Aumento del ritmo cardíaco. Aumento de la producción de adrenalina con M. Y corticotrofina. Contracción del estómago y abdomen. Reacción muscular. Contracción de los vasos sanguíneos. O sea, estás tenso, muy tenso. Se han realizado numerosos estudios en los últimos 40 años sobre los efectos del ruido en el hombre, destacándose aceleración del pulso, aumento de la presión sanguínea, estrechamiento de los vasos sanguíneos. Si la exposición es larga, puede causar sobrecarga del corazón, causando secreciones anormales de hormonas y tensiones musculares. El efecto de estas alteraciones aparece en forma de cambios en el desempeño del trabajo, provocando altos índices de ausencia laboral. Existen quejas de alteraciones mentales y emocionales que aparecen como irritabilidad, fatiga y mal comportamiento en diferentes situaciones y conflictos sociales entre operarios expuestos al ruido. La diferencia de tiempo entre la llegada de un sonido de un oído a otro entrega información sobre la dirección de llegada. Por eso es necesario mantener los oídos sin pérdida de sensibilidad. Bien. Pero ahora, ¿cómo cuantificamos el ruido? Esto lo vamos a dejar para el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.